Atrás de cámara estuvimos hablando y una frase resaltó muy interesante, donde hay personas, hay problemas. Y eso es bien sencillo, no porque las personas sean el problema, sino porque los problemas son parte del día a día. Es más, los negocios surgen de los problemas, es decir, donde hay un problema, hay una posible solución y hay una oportunidad de negocio por ahí. Alguien está dispuesto a pagar porque le resuelvan ese problema. Ahora, nosotros tenemos que entender lo siguiente. La dinámica de las relaciones es parte del día a día y cada una de ellas tenemos que tratar con temperamentos diferentes, pero lo más importante, con situaciones diferentes que cada una de estas personas convive en el día a día. Y se trata ahí de poder saber, bueno, dos partes. Están las personas en su día a día, el poder saber, bueno, tengo que convivir, que compartir, que remar en la misma dirección junto con otra persona que tiene otro temperamento, pero que también tiene situaciones diferentes a las mías. Y también estaba lo que le mencionaba detrás de cámara, de que está el lado del liderazgo. Sí. Hay jefes o dueños de compañía en los que tienen que lidiar con diferentes temperamentos y todos tenerlos bajo control para que la empresa o la compañía pueda seguir y pueda tener muchísimo éxito. Definitivamente es ahí donde se separan la gente que es líder de la gente que no es líder. Porque cargo puede tener el que llega allí, ¿verdad? A ese lugar. Pero liderazgo es otra cosa. Entonces todo líder tiene que aprender a comunicarse de manera efectiva y tiene que aprender a leer a la gente que está a su alrededor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera se puede conectar con ellos, puede comunicar bien los mensajes que se necesitan y también lo importante es que tenemos que entender de que esa parte funcional de poder movilizar a su gente hacia los resultados. Eso es totalmente diferente a simple y sencillamente decir soy el líder, soy el jefe. No, sino que usted tiene que movilizar a la gente a tener un resultado. Sin resultado no hay liderazgo. Y algo interesante con respecto a los temperamentos también es poder tener el ambiente lo más sano posible, que ahí donde viene el saber administrar roles, el saber poder tomar buenas decisiones. ¿Y cuál podría ser un consejo para personas que pueden estar lidiando desde cualquier ámbito, ya sea en el trabajo, ya sea incluso en la familia, el poder tener un ambiente saludable para todos y para que esto pueda motivarles? Porque, por ejemplo, está un lugar en el que hay demasiada toxicidad por lo mismo de los temperamentos y a veces opiniones y cosas así, y ahora cómo poder limpiar ese ambiente, podríamos decirlo así, cómo poder tener un ambiente que se pueda disfrutar y que las personas digan, bueno, una empresa, quiero ir a trabajar, tengo ganas de... Bueno, no todos lo dicen, pues, pero al menos que diga, bueno, hay que hacerlo, hay que tener una buena actitud. Fíjate que me acordaste de un dato estadístico que 4 de cada 5 personas se levantan todos los días no queriendo ir al trabajo. ¿Ya? De ahí hay muchas razones, estamos hablando 4 de cada 5. Entonces, el liderazgo tiene que trabajar con la parte de las motivaciones internas. Es por ello que nosotros necesitamos saber con qué temperamento estamos trabajando. Y para poder saber, necesitamos observar, necesitamos escuchar, necesitamos analizar para que de esa manera nosotros podamos encontrar las razones que motivan a esa persona. ¿Por qué? Porque motivación es solamente un momento, pero lo que genera el liderazgo es compromiso. Compromiso. Eso hace la diferencia entre cuando estás motivado a querer hacer algo a cuando no tienes energía, pero vas porque tienes un compromiso. Pero si a eso le sumas realmente un líder que está moviendo el ambiente, pero que además, y esta es la parte más importante, que se replique en otras personas. Porque no es lo mismo tener una persona, un líder de 10 personas, a que tener 10 personas líderes con un líder que los coordine. De tal manera que de esa manera cambiamos el ambiente. ¿Por qué? Porque todos están comprometidos con la visión, están comprometidos con un propósito, están tras una meta de tal manera que todos entre ellos se están animando mutuamente. O sea, ya no solamente viene el jefe. No, una responsabilidad de una sola persona. Exactamente, ya no es solo una persona que te dice, Álvaro, lo hiciste bien, te felicito, puedes hacerlo mejor, sino que Álvaro, Carla y cada uno de los miembros, vamos a tomar el ejemplo por acá cerca, se están autofelicitando constantemente, de tal manera que la energía
cambia, es algo más dinámico. Esa es la labor más importante y el reto más importante que tiene todo líder. Convertir seguidores en líderes. Interesante. Y también algo aquí que forma parte fundamental, ya mencionaba usted, de que las personas cada día se enfrentan a diferentes situaciones. Un ejemplo en un trabajo. Llegan a sus centros laborales con problemas que traen desde sus hogares o que le esperan al volver. Aquí una parte fundamental creo que puede ser también la empatía, el saber que, bueno, ok, yo soy una persona que pueda tener problemas, pero eso no indica de que puedo solamente interesarme en mí, sino que también, ok, entender la situación de las demás personas, ya sea al momento de lidiar, al momento de estar en ese choque constante. También la empatía forma parte de este proceso de mantener un ambiente correcto. Definitivo, y sobre todo con los diferentes temperamentos. Imagínate que los tipos melancólicos, flemáticos, tipos de temperamento melancólico, flemático, son bien introspectivos, es decir, y también son muy reservados. Es difícil sacarles algo. Por lo tanto, que si tú eres líder y tú comienzas a ver algo en esa persona, te puedes acercar, ser empático y preguntarle si sucede algo, de manera no de inmiscuirse en la parte, digamos, en la privacidad de esa persona, sino más bien en cómo poder, como líder, ayudar a esa persona. Puedes notarlo, el más evidente, digamos, son de tipo sanguíneo. ¿Por qué? Porque el sanguíneo es más el centro de la atención, es bien dinámico. Entonces, es raro cuando esa persona de tipo sanguíneo está callada. Es porque algo sucede. Algo está pasando. Entonces, igual, el colérico también tiende a ser reservado, pero puede ser de que hay un cambio, lo haya alterado y puedes verlo más agitado de lo normal. Eso es un tips que puede servir mucho a la hora de decir, ok, hay un cambio y necesito acercarme a él, ser empático para ver cómo puedo servir. Y uno de los aspectos también, lo estamos hablando en lo laboral, pero por ejemplo, en la familia los padres juegan ese rol determinante de poder también en un hogar determinar las tareas, incluso cómo es que se debe comportar uno, cómo es que debe hacer cualquier tipo de cosas. Los padres juegan ese rol importante también en cómo lidiar con los temperamentos de sus hijos, o incluso de otras personas que puedan vivir en la casa. Definitivo, y ahí es que esta es una de las llaves más importantes, porque cada uno de los hijos tiene un temperamento distinto al otro, y en ello tenemos que saber, porque hay un caso muy importante, hay que entender que se está presentando más casos de ansiedad entre los jóvenes el día de hoy. ¿Y por qué puede ser? Puede ser muchas causas, pero lo más importante, a mi pensar, es la falta de conexión entre padres e hijos. Y esa falta de conexión se debe muchas veces a que no sabemos lidiar con los temperamentos ni sabemos cómo conectarlos. Porque es fácil o no castigarlos o castigarlos de todo. Pero aquí el reto está en cómo nos conectamos con ellos para poder ser un canalizador del potencial y liberarlo para cada uno de ellos. Ese es el reto. Eso también, el poder transformar las situaciones en algo positivo, o en poder decir, ok, esta persona puede tener más de lo que hasta el momento ha logrado, a pesar pues, de estar enfrentando diferentes situaciones o incluso de su temperamento. O sea, tomar esto y llevarlo a la motivación, que eso también creo que es algo esencial en muchas compañías de mucho éxito, el motivarlo, el poder decirles y hacerles cuenta de que okay, tiene valor lo que estás haciendo. Es que el líder es como el águila, ¿ok? El águila, ¿qué hace? Vuela en las alturas. ¿Qué es lo que hace entonces el águila con su entorno, verdad? Motiva a que aquellos que están recién nacidos comiencen y vuelen. O sea, el águila no tiene problemas con que otros vuelen. Eso es algo muy importante. Porque el líder no tiene problemas con que otros se desarrollen. ¿Por qué? Porque él está en constante desarrollo. Así que no hay ningún temor. Nadie le va a quitar el puesto. ¿Por qué? Porque él sigue trabajando en él mismo siempre. Entonces, de tal manera de que yo veo el potencial en la persona. Ok, Álvaro no es bueno en esta área, pero sí es bueno en esta. Entonces voy a ubicar a Álvaro en esta área donde es bueno y yo quiero que brille. ¿Por qué? Porque si él brilla dentro de esa posición en la organización, significa que él va a tener buenos resultados. La empresa tiene buenos resultados y yo como líder voy a tener buenos resultados. Voy a tener una carga de trabajo menos. ¿Por qué? Voy a estar
O sea, es decir, no es lo mismo tener una persona que tiene resultados deficientes, que no quiere ir a trabajar, que siempre está envuelto en chisme, que está envuelto en esto, que está envuelto en lo otro, y tratar de solucionar ese problema a una persona que está brillando en lo que está haciendo. Excelente, un tema muy interesante y que, bueno, las personas pueden poner en práctica desde el hecho de reconocer que, bueno, número uno, todos somos diferentes, pero también el poder crear un plan de acción, al menos las personas que están dirigiendo una compañía, un emprendimiento o lo que sea, y el poder ver la capacidad que pueden tener cada uno de sus colaboradores. Pero bueno, coach, me gustaría que para ir terminando nos comparta sus números de contacto y sus redes sociales. Sí, pueden escribirnos al 7818-1690, 7818-1690 o de todas las redes sociales como Axel Martínez Coach. Excelente, muchísimas gracias por Gracias acompañarnos a ti. el día de hoy y Gracias. por esa excelente información. Nosotros vamos a quedar hasta acá y nos vamos a trasladar al otro lado del